Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto otra vez. Estamos en un modelo de aprendizaje. Estos últimos meses hemos tenido que estar aprendiendo nuevas formas de vivir, nuevas formas de convivencia, y el humano se tiene que adaptar. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, aquí en la cabina de Voces Comunicación. Está conmigo el doctor Ricardo Arturo Sevilla Castillo. Él es pediatra neurólogo pediatra. Sí, primero hizo la pediatría y luego hizo la subespecialidad en neurología. Y pues he estado hablando con él, y gracias por venir a participar otra vez, porque pues la definición más utilizada en lo que es el aprendizaje es una persistencia de algunas alteraciones, ¿no? Y hoy vamos a tocar esto. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros para hablar de este tema que es alteraciones en el aprendizaje, principalmente en los niños. Así es. No, pues Roberto, muchas gracias por tu invitación. De veras, nuevamente estar en Voces. Muy agradecido nuevamente para poder con tu auditorio pues poder participar y comunicarles algo de lo que hemos estado viendo, sobre todo en esta época tan cambiante que nos ha hecho pues adaptarnos muy poco a poco, porque ha sido lentamente, pero a esta nueva realidad. Y sí, el tema que queríamos tocar el día de hoy era relacionado con lo que le hemos llamado trastornos del aprendizaje, los cuales cumplen una función muy importante cuando uno los determina, sobre todo en aquellos niños que están en etapa de aprendizaje, y cuando uno logra que verdaderamente identificar algunos de ellos, pues evidentemente los niños se van a beneficiar de poderles ayudar, ¿verdad? Fíjate, en esto que dices es de suma importancia, porque en México se reporta, al menos yo lo revisé, que un 7% de los niños en México, de los monolingües, o sea que una sola lengua, tienen unas alteraciones en el aprendizaje, en su forma de poderse expresar, de captar las cosas. Estaríamos hablando de dislexia, discalulia, o en algunas ocasiones trastornos del aprendizaje no verbal fino. Y por último terminaríamos quizá con el trastorno de déficit en la atención. Sí, así es. Fíjate cómo cuando uno determina que el niño tiene un trastorno del aprendizaje, no es exactamente decir que el niño no está aprendiendo, porque el niño en su momento en la escuela pudiera ser que no aprendiera por otros factores externos que uno puede modificar y simple y sencillamente al dar la adecuación adecuada, ¿verdad? Pudieran mejorar. Pero en este caso, cuando hablamos de un trastorno del aprendizaje, estamos hablando de ese proceso que nuestro cerebro hace para poder transformar, se puede decir, esos estímulos visuales y auditivos, y muchos de ellos también propios del mismo cuerpo, para que puedan ser almacenados de una manera correcta. Y para la escuela, pues es importante recordar que necesitamos esos dos estímulos, son por donde entra principalmente la información, y necesitamos una buena lectura, una buena escritura, una buena atención y evidentemente una adecuada memoria. Entonces, por eso los trastornos del aprendizaje desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de la parte de neuropsicología, se han clasificado en aquellos que son específicos, cuando verdaderamente es un área de procesamiento de información, la cual no es muy buena, y aquellos que son más inespecíficos, en los que verdaderamente casi la mayoría de los procesos que van a entrar de información no pueden ser captados adecuadamente. Entonces, desde los primeros, en los trastornos del aprendizaje específicos, estamos los que acabas ahorita de comentar, quizás el más común, el más prevalente, lo que más vemos en un ciclo escolar de inicio, en este caso en los primeros 3 años de vida, son los trastornos de la lectura, que se les llaman así, trastornos específicos de la lectura, que también se le conoce como dislexia del desarrollo. Fíjate, aquí con lo que tú mencionas, y lo mencionaste ya, es que estos trastornos se empiezan a ver cuando el niño está en el aula. Así es. Sí, entonces el niño en el aula va a haber 3 tipos de niños, se mencionan. El brillante, el que
luego capta todo, puede expresarse, puede hacer todas sus habilidades normales. El normal, que está dentro del rango de los que puede hacer sus cosas sin ningún problema, aprender y expresarse. Y el que va a tener este tipo de problema es un niño normal en todas sus funciones, pero como tú mencionabas, en parte de su cerebro tiene algunas alteraciones o algunas formas de captar que viene teniendo este problema, ¿no? Sí, así es. De hecho, a veces con los papás, uno como papá, pues evidentemente no quiere o no está esperando de que el niño vaya a tener pues un desarrollo diferente a la mayoría de los niños, porque por los niños en nuestra sociedad lo que se hace es en un determinado tiempo se escolarizan desde la parte de maternal, kinder y posteriormente todo lo que es la escuela, la parte elemental, primaria, secundaria. Entonces, cuando se identifica, evidentemente que es casi siempre por parte de los maestros, ya sea los educadores que están dentro del área preescolar o los maestros ya en el área escolar propiamente, ellos lo que empiezan a identificar es que el rendimiento escolar es diferente a la mayoría del grupo. Entonces, los niños empiezan a hacerse un poco distintivos en ese sentido porque empiezan a tener dificultades en adquirir esos conocimientos que la mayoría sí está adquiriendo de una manera, digamos, regular. Y aquí uno de los puntos también importantes que tenemos que mencionar es que muchos de estos trastornos del aprendizaje vienen precedidos de una habilidad muy importante del desarrollo que ocurre desde el primer año de vida, que viene siendo el lenguaje. El lenguaje es una habilidad propia de nuestro sistema nervioso que nos permite comunicarnos con palabras, nos permite entender la palabra misma y al mismo tiempo el lenguaje se va más allá de nada más entender y hablar, sino también hay otro tipo de comunicación que se va generando que es no verbal y que también esta se desarrolla en los primeros 3 o 4 años de la vida. Esta situación del lenguaje, esta habilidad del lenguaje que el cerebro nos da para poder principalmente comunicarnos, es muy importante explorarla, es muy importante detectar cómo se ha desarrollado, porque posteriormente muchos de los niños que han tenido trastornos específicos en el aprendizaje de la lectura, de la escritura, de las matemáticas o en este caso el cálculo o con la atención, muchos de ellos han tenido esa dificultad en el lenguaje previamente. No todos, pero muchos de ellos sí la han tenido. Y entonces eso hace una secuencia evolutiva de cómo verdaderamente nuestro cerebro se va acomodando a tratar de privilegiar, se puede decir, pues ciertas funciones para poder entender, para poder aprender, pero definitivamente lo que buscamos nosotros siempre es identificar tempranamente que existe una dificultad para poderla entonces desarrollar, en este caso tratar. Cuando el maestro se empieza a ver en su entorno a estos alumnos que se menciona un 7% en México, un 5% a nivel global, más o menos, cuando el maestro empieza a ver, se lo comunica a los papás y que acuden con ustedes, ¿qué pruebas se le hacen? ¿Cómo se aborda este tipo de situación? Sí, casi siempre los maestros empiezan a observar que, como explicaba anteriormente, el rendimiento no va a la par de lo que se esperaría de los demás niños. El grupo va con cierta velocidad en el procesamiento de información, ellos van avanzando en todas las situaciones que se les piden que hagan, y hay un grupo de niños que generalmente entre los 30 niños del salón de clases, 40 en ocasiones cuando son muy nutridos, ¿verdad? 1 o 2 niños pues se van diferente. Ellos no adquieren, no logran identificar las letras correctamente, no logran verdaderamente poner su nombre. Les cuesta mucho trabajo a veces identificar los números, los confunden, los voltean, etcétera. Y dependiendo de la edad en la que están, sobre todo en los primeros 2 años escolares de primaria, ¿verdad? Se pueden decir, bueno, el niño va diferente a los demás niños, va más despacio. Él habría que valorar si esto que estamos viendo es porque yo, maestro, no estoy haciendo mi trabajo de una manera, pues, como debería, o verdaderamente el niño, él está batallando por una situación propia de él. Y aquí hago un paréntesis bien importante. Los maestros son las personas idóneas, las personas ideales, ¿verdad?,
que nos permiten a nosotros aprender. Gracias a ellos estamos aquí, gracias a ellos, y ahorita pues desde aquí un saludo a todos mis maestros Sí, que he ¿verdad? tenido. Un saludo a todos los maestros que hemos tenido. Fabulosos. Ellos son la primera línea, como todos, inclusive como nosotros los médicos. Cuando nosotros tratamos un padecimiento y no salen las cosas como esperamos, pues nos sentimos ansiosos, nos sentimos mal. Los maestros también. Los maestros, cuando están viendo que un niño no está aprendiendo, pues ellos se sienten mal porque pues su profesión es que ellos puedan aprender. Entonces, cuando ellos identifican esto, lo que hacen primeramente es decir, vamos a hacer una evaluación. ¿Y qué es una evaluación? Pues vamos a evaluar esas habilidades que son necesarias para el desarrollo escolar, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas habilidades necesarias para el desarrollo escolar? Pues vamos a ver lo que habíamos comentado, ¿no? Pues cómo lees en silencio, si es que logras identificar palabras, cómo lees en voz alta, cómo entiendes lo que lees, cómo escribes, ¿verdad? Cómo escribes a la copia, cómo escribes espontáneo. Vamos a ver cómo identificas tú los números, si estos números los identificas como cantidades y nada más los puedes copiar, si los puedes también desarrollar y si tienes ya algún proceso matemático ya desarrollado. Todo esto se hace a base de unas pruebas. La mayoría de ellas se han llamado como grupo pruebas neuropsicológicas porque están evaluando habilidades que nuestro cerebro tiene para procesar información. Entonces, con eso nosotros podemos tener una idea de si el proceso de información que está entrando en el niño, pues verdaderamente es debido a que esas habilidades que él debería de tener, que se les llamamos a propósito habilidades cognitivas, pues no están bien funcionando de acuerdo a la edad. Y hay que recordar que esto es muy evolutivo. Lo que vemos en primero de primaria no lo vemos en cuarto, ni lo vemos tampoco en secundaria. ¿Por qué? Porque el niño va cada vez mejorando con su desarrollo. Pero el asunto es que si tenemos un trastorno del aprendizaje muy específico en la lectura, por ejemplo, que es el más prevalente, el más común, pues este se va arrastrando de alguna manera si no se trabaja de manera adecuada, ¿no? Y por otro lado, pues el niño tiene que mejorar simplemente por la maduración propia de su sistema nervioso. Mira qué interesante es todo esto, ¿no? De irlo haciendo así. Para nosotros tener el diagnóstico de un proceso, de una alteración en cuanto a su aprendizaje. Claro. Ok, ¿qué sigue en este paso cuando ya se tiene un diagnóstico? Sí, hay que entender, y sobre todo para los padres, esto es muy importante, que lo que hacemos es medir esas habilidades, medirlas. O sea, se miden y se pueden entonces comparar con lo que es esperado que el niño tenga de acuerdo a la edad. Porque muchas de las veces, a veces quiere uno que el niño esté leyendo en primero de primaria, tiene 5 años, 8 meses, acaba de entrar y quiere uno que ya esté leyendo porque la mayoría de los niños de sus compañeros lo han estado haciendo. Entonces dice uno, bueno, pero hay que entender que nosotros, no todos los niños van a entender igual, no todos los niños van a poder desarrollar la habilidad igual. Tenemos márgenes perfectamente definidos por edades de qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Pero cuando ya se identifica que una habilidad no está bien desarrollada, entonces muy probablemente ahí podamos nosotros incidir para entonces nosotros tratar de desarrollar esas habilidades que no están bien desarrolladas para que entonces el niño le damos la fortaleza necesaria, lo empoderamos para poder que él mismo vaya saliendo adelante. Cuando se habla de esto, hay que explicarle a los padres de familia un término médico, dislexia. Así es. La dislexia, ¿cómo se le explica al padre de familia que tiene? ¿Qué es la dislexia para un padre de familia? Sí. Para que ellos logren captar el problema. Claro. Sí, el término dislexia y que se ha manejado como del desarrollo, esa palabra es muy importante porque entra dentro de ese grupo de trastornos del desarrollo que los niños pueden tener en algún momento dado de su crecimiento en los primeros años de la vida. La dislexia nos está haciendo mención de que existe un problema, una dificultad en el procesamiento de la información escrita. O sea, nosotros sabemos que la lectura, que es la parte pues importante de la escuela, si uno no lee en la escuela es muy difícil ir saliendo adelante. No quiere decir que no pueda, sí lo pueden hacer. Hay muchos profesionistas que todavía a nuestra edad tienen las dificultades de lectura y son profesionistas. O sea, también no quiere decir que sí, porque yo tengo un trastorno específico de la lectura, del aprendizaje en la lectura, en este caso una forma de dislexia del desarrollo, no voy a poder salir adelante, al contrario. Pero aquí lo importante es identificarlo
para darle empoderar al niño, o sea, verdaderamente para que él pueda tener armas para poderse defender una vez que nosotros identificamos lo que verdaderamente está ocurriendo. Entonces les decía, el procesamiento de la lectura es muy interesante. Lo que uno va a tener, los niños lo primero que hacen es ver en una imagen, que en este caso tienen que identificarse como una palabra, como un número, como una letra. Y esa palabra, ese número, esa letra, por lo general tiene un cierto movimiento. Eso es algo que de repente pasan por alto. ¿Por qué tiene movimiento? Porque nosotros hacemos un barrido con los ojos de lo que vamos a leer de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Y no precisamente siempre va a ser así, porque nuestros amigos, por ejemplo, chinos, ellos pues leen de otra manera, y nuestros amigos coreanos inclusive tienen dos formas de leer. Nuestros amigos japoneses tienen dos formas de leer, tienen dos sistemas para la lectura, pero a fin de cuentas lo que los ojos de los niños están viendo es una letra, es un número, o en su momento es toda la palabra, y tienen entonces que hacer ese barrido, y que va, como mencionaba, de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Eso es un procesamiento especial que el cerebro tiene con ciertos sistemas de relevo a través de la visión hasta que llegan a nuestro sistema nervioso, y luego procesan de que eso que está viendo no es un cuadro, no es una pintura, sino verdaderamente es una palabra. Y esa palabra, el cerebro le va dando ciertas características para entender que esa palabra lleva digamos, tiene que ver con el sonido mismo. Por eso ahorita al inicio les decía qué tan importante es cuando los niños han tenido ciertas dificultades en el lenguaje, porque el lenguaje tiene mucha relación con la lectura. Y una vez que entonces el cerebro se entera de que verdaderamente es lo que estamos teniendo enfrente son letras y números, ¿verdad? Son lectura en sí, pues les da todas las características propias de las reglas que se tienen que seguir, desde el reconocimiento de la palabra en su significado, y luego el juntarla con una serie de habilidades de tipo gramatical para que puedan decirnos algo. Entonces, eso es lo que la mayoría de los niños en ocasiones no pueden desarrollar bien. Pueden leer, pero no entender lo que leen. O pueden leer sin esa estructura gramatical adecuada, como dice uno, comiéndose las intersecciones, o sí, no terminando bien las palabras. Y el niño dice que lee, pero inventa muchas palabras al estar leyendo. Entonces, todo esto es una parte muy importante, porque todo esto se puede medir. Todo esto lo pueden, desde el punto de vista de objetivo, en una prueba, poder saber dónde están las mayores dificultades, nada más de este proceso lector, ¿verdad? Y que en la mayoría de las ocasiones no tiene mucho que ver con la visión misma, sino con el procesamiento de la información que uno está observando. Fíjate, ¿verdad? Qué bueno que estás mencionando esto, porque la plática más o menos va encaminado a esto. Esto que tú estás mencionando, lo vamos a ver ahora en la casa. ¿Cuáles son los planteamientos para esta nueva realidad que se nos presenta? ¿Cómo es el aprendizaje en línea? ¿Cómo es el aprendizaje en TV? O sea, si el maestro era el que estaba viendo estas alteraciones, estos cambios, ¿cómo van a ser ahora? Sí, recordemos que una vez que se identifica la alteración, nos vamos a situar ahorita principalmente en la lectura. La mayoría de los niños van a tener un apoyo escolar, que así le hemos llamado, un apoyo escolar, el cual una maestra que tiene, digamos que ha estudiado específicamente para trabajar sobre esos procesos en los que los niños no los tienen adecuadamente, entonces ellos empiezan a trabajar con ellos y reciben eso que es lo que hemos llamado también terapia. Ese apoyo escolar es una terapia y no es más que una habilitación de esto, del procesamiento de información que los niños no hacen bien a través de la lectura. Entonces van desarrollando de otra manera la lectura. Pero ¿qué pasa ahorita? ¿Qué pasa de marzo para acá? Donde un grupo de niños estaban acudiendo a ese apoyo escolar, otro grupo de niños estaban teniendo tutoreos directamente de los maestros que se quedaban con ellos, ¿verdad? Y de repente, ¡pum!, se acabó. Se acabó porque nos tuvimos que ir a casa, nos tuvimos que ir a recluir desde marzo, mediados de marzo, finales de marzo para acá. Y entonces nos quedamos en casa pues con la dificultad, y al mismo tiempo empezamos una modalidad que no es conocida para todos, que era a base de la televisión, poder seguir obteniendo información de los grados escolares distintos.
y la otra era en línea, a través de los que tenían la oportunidad, los que tienen la oportunidad de tener internet, de tener una computadora, etcétera. Entonces, este escenario nuevo, esta nueva realidad a la que nos enfrentamos de una manera pues muy drástica, porque esto fue de un par de semanas y las 2 semanas siguientes ya estábamos con eso, evidentemente nos obligó a tener que desarrollar definitivamente nuevas capacidades, sobre todo a los padres, ¿verdad? Y ahorita pues un saludo a los padres que ellos son los todopoderosos, no hay otros mejores que ellos. No hay ningún otro más que ellos. Sí, la verdad es de que mucho ánimo, esto ya estamos, como se dice, con nuestras autoridades nos lo dicen, ya estamos viendo la luz en el túnel por allá, ¿verdad? Ya vamos saliendo, pero más que vamos saliendo, estamos adaptándonos a esta nueva realidad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Los padres son los que ahora se encargaron de tratar de desarrollar esas habilidades que han estado dificultándose para que ellos puedan aprender. Entonces los padres recibieron información, la mayoría de ellos, a través de las maestras de apoyo, para que siguieran trabajando con una serie de ejercicios que favorecían el desarrollo de la lectura. Insisto, ahorita nada más me estoy concretando eso, pero es para prácticamente como para todo. Y entonces ellos estaban trabajando con el niño, ¿verdad? La mayoría de los padres saben leer y escribir. Entonces, verdaderamente es algo muy básico lo que se les pedía que hicieran, y salvo aquellos que llevaban instrucciones más altas de secundaria, por ejemplo, a veces sabíamos que los padres ahí batallan un poquito porque es información muy nueva la que se da en las escuelas y que tenía que irse adaptando. A final de cuentas, se terminó con los padres siendo los maestros de los niños, y no nada más los maestros, sino los maestros de apoyo. Pero la ventaja dentro de esta situación, ¿verdad? Fue que se trabajó de 1 a 1. Sí. Esa es la gran ventaja. ¿Y qué quiere decir esto? Que yo, mamá, aunque no soy terapeuta, no soy maestra, pero estoy con el niño encima, y entonces los niños lo primero que necesitan es supervisión. Estos niños que tienen una dificultad en el aprendizaje. ¿Por qué supervisión? Porque tenemos que estar seguros de que lo que se está tratando de enseñar lo sigan. Entonces, el estar de 1 a 1 es una ventaja, una gran ventaja para que se dio en este tipo de nueva realidad. Segundo, la mamá estaba influyendo de una manera directa también con esa situación de autoridad que tiene que hacerse, y al mismo tiempo el niño pues tratando de demostrarle que él puede hacer las cosas, ¿verdad? Y estaba trabajando también con esto. Entonces, aquí lo importante era nada más que supieran, o que los padres también lo entendieran, como muchos de los maestros ya lo dijeron, que para trabajar a través de televisión o trabajar a través de un sistema en línea, lo más importante con respecto a los tiempos de atención de todos nosotros los humanos, y no se diga de los niños, es tener información muy concreta, información bien compactada, ¿verdad? Tuve la oportunidad de estar viendo las clases que se impartían en el Canal 28 de nuestro sistema de aquí de Nuevo León, del Sistema de Educación de Nuevo León, y sí veíamos cómo se cumplían esos detalles, que se cuidaron muy bien, están bastante bien desarrollados. Y entonces ellos en 10 minutos se trataba, por ejemplo, un tema, ¿verdad? Por decirlo así, una teoría de conjuntos en los muchachos adolescentes de la secundaria. Se podría conocer lo que es la media, la moda y la mediana en 10 minutos de una manera bastante ágil, y eso entonces permite que los niños que están 1 a 1 en casa, que están con un tiempo corto de lo que se está haciendo, ¿verdad?, van a poder verdaderamente compensar un poco lo que ya las maestras de apoyo estaban haciendo y los maestros tenían. Entonces, por eso aquí lo importante no es estarnos lamentando de que pues no tenemos el maestro ahorita encima, sino más bien veamos cómo podemos ir saliendo adelante, cómo podemos ir ayudando a nuestros hijos cuando tienen esta dificultad. Y en esta nueva realidad, entonces, yo les dejaría como de una manera así general a todas las mamás y papás que ahorita están trabajando con sus niños, los puntos sencillos de lo que acabamos de decir.
tiempos cortos de enseñanza dentro de la supervisión que ellos tienen que hacer. ¿Cuánto es un tiempo corto? 15 minutos, 20 minutos y el niño tiene que salir. O sea, tiene que descansar 5 minutos cuando menos, dar la vuelta, pararse, hacer lo que quieran, Fíjate, volverlo a poner. te voy a interrumpir. Qué bueno que estás mencionando esto porque el lunes 24 se inicia la reanudación a clases y van a ser clases en línea. Entonces, para la gente que nos escuche, que lo pueda promover y pueda comunicarlo a la demás gente, es muy importante lo que tú estás mencionando ahorita. Estos espacios, ¿no? De 15 a 20 minutos y descanso. Claro, porque hay que recordar que el niño no está viendo a sus compañeros, que los está observando, que los está escuchando, que inclusive los está oliendo. Eso es muy interesante. Lo que huele un salón de clases es una recreación muy importante desde el punto de vista de sensaciones para los niños, ¿verdad? Como lo hacen también los maestros. Entonces, esta situación, cuando estamos en casa, el punto era con respecto a cómo tratar de que los niños puedan sacar más provecho, serían entonces tiempos cortos, tiempos fuera en un momento dado para seguir, y a final de cuentas también una cantidad menor de horas de lo que se tienen que tener en el día. La Secretaría de Educación tradicionalmente ha trabajado 4 horas, de 8 de la mañana a 12 del día, 12:30. Han sido un parámetro que está establecido, ¿verdad? Y ahora se van a trabajar 2 horas, 3 horas cuando mucho, ¿verdad? Con esta modalidad. Ahora, eso es en cuanto a cuando están ellos trabajando y lo que tienen que hacer. Eso obviamente no exime de que no hagan trabajo extra posteriormente a otras horas, ¿verdad? Como son las clases, como son las tareas. La otra situación es que la mayoría de nuestros niños, ¿verdad? ¿Dónde trabajan? ¿Dónde es donde hacen la tarea por lo general? Pues en la mesa del comedor. O sea, si nosotros nos vamos a preguntar en grueso los casi 800,000 niños que tenemos menores de 15 años, que están más o menos en la etapa de la escuela ahorita, ¿dónde trabajan ellos? Pues ellos no tienen una oficina, o sea, ellos no tienen un escritorio con una computadora. Pues, afortunadamente, qué bueno que muchos de ellos pudieran tenerla, pero no, la realidad es que la mayoría se sienta en el comedor y ahí están los 2 niños, los 3, en sí, los que sean, y están trabajando. Entonces dice uno, ¿y ahora cómo le van a hacer? Porque pues ahora estamos ya sea televisión o tener una computadora. ¿Cómo le van a hacer? ¿Pueden seguir ahí? La realidad es que tenemos que buscar quitar los distractores que podamos. Eso es también muy importante. Los distractores que podamos, siempre les hemos comentado a las mamás que los niños deben de preferencia estar con ya sea la mesa, el escritorio, lo que sea, pegado a la pared y no a la ventana. Son situaciones muy sencillas de sentido común para tratar de ganar que la atención sobre lo que se está haciendo en un corto tiempo sea lo máximo. Entonces, quitar esos distractores. Otra situación que puede ser de utilidad también es utilizar, sobre todo cuando es un solo niño el que está haciendo trabajos en ese momento, es de preferencia utilizar los audífonos, porque eso hace un envolvimiento de encerramiento en el niño y lo hace más específico para lo que tiene que hacer. Entonces, utilizar audífonos para escuchar la clase lo envuelve más. Es como cuando nosotros vamos al cine y nos apagan la luz. Fíjate, esto que dices es muy, muy, muy notorio. Se ponen a jugar algún juego en la televisión, se ponen los audífonos y no hay quien les hable. Sí. Están completamente absortos en el juego. Una muy buena tarea para ahora que están en clases. Claro, eso sería bueno, ¿verdad? Claro que el que está en televisión no es tan fácil. Sí se puede conectar a la televisión definitivamente unos audífonos, pero no va a ser tan fácil. Pero entonces, quitar los distractores que tengamos, ¿verdad? Algunos niños, sobre todo aquellos que tienen mucha dificultad en la atención, que son inquietos, que se mueven mucho, que se están parando constantemente, ellos se benefician inclusive que le hagamos una mampara. La mampara es extraordinaria y se utilizó durante muchos años, ¿verdad? Ahorita se está pretendiendo utilizarla nuevamente por el caso COVID, de hacer una mampara de acrílico para que ahí lleven las clases, situación que está por verse y no pareciera un resultado que se vaya a dar. Pero bueno, el asunto es que sí puede ser una mampara como si uno fuera, como cuando se mete uno a votar, cuando va uno y vota. Entonces una mampara se hace de una caja, o sea, no necesita uno tener
mayores especificaciones, porque no es más que poner tres paredes, que en este caso serían de cartón muy fácilmente, para que el niño entonces no se distraiga con los estímulos visuales. Si trae sus audífonos pegados a lo que se le está tratando de hacer, o simplemente utilizar los audífonos sin tener ningún ruido, eso disminuye el ruido ambiental y se puede concentrar más en lo que se está, en este caso, viendo. Son situaciones de sentido común, no es nada tan nuevo, pero ahorita que estamos trabajando en esto, es algo que debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Con, insisto, mamá, maestra y terapeuta, ¿verdad? Mamá supervisora, mamá autoridad, tiempos cortos, ¿verdad? Y en un lugar donde verdaderamente existan muy pocas distracciones. Y fíjate, pobres mamás, porque aparte de mamá, todo lo que mencionaste, va a ser mamá ama de casa, mamá de limpieza, y a veces son mamás trabajadoras que van a tener que hacer su función en su trabajo, ¿no? Entonces va a ser difícil ahora el muy cambio difícil. Y todo este nuevo aprendizaje que se está teniendo en la familia. De lo que tú mencionas, ambientación, color de paredes, luz, ¿cómo sería? Bueno, si bien los colores que son pálidos y son colores, digamos, no fosforescentes, por sí mismo pueden dar una sensación más a veces de amplitud en los lugares donde se está, pero sin tener inclusiones de pinturas, etcétera. O sea, la idea es que ellos estén viendo una pared que sea de preferencia. ¿La pared de la casa de qué color sería? No, bueno, lo recomendable es una pared clara. Eso sí, porque hay algunas casas que tienen paredes oscuras. Porque ese es el de acuerdo a cómo se ha arreglado, cómo han ido a arreglar esa casa. Entonces, si van a estar en el comedor y tienen una pared café oscuro, verde oscuro, ¿qué pasaría con eso? ¿Cómo sería la iluminación? Por eso te decía la pregunta, ¿no? Claro. Sí, la verdad no conozco estudios que con los colores que está uno teniendo en ese momento ve el rendimiento académico que pueda tener. Pero sí lo que hemos visto es que debe de ser algo que no tenga movimiento y al mismo tiempo que no llame tanto la atención, porque hay otras paredes, por ejemplo de la casa, otras paredes que tienen alguna pintura en sí, pues que lo hacen, digamos que son no tipo graffiti, sino más bien tienen irregularidades o texturas que no parecen ser, sí, texturizados que no parecen ser problema, ¿verdad? Para eso. Entonces, aquí lo importante es pensar en que los padres identifican ellos también muy bien qué hacen que los niños pierdan esa atención, qué hace que los niños no estén a gusto y que constantemente estén ellos volteando hacia otros lugares. Entonces ellos también tienen que identificar lo que en la casa puede haber, porque la mayoría de los lugares, sobre todo, insisto, muchos de los niños hacen la tarea dentro o hacen los trabajos o reciben se puede decir la instrucción dentro del comedor, ¿verdad? Otros lo hacen en la recámara porque ahí está la televisión, ¿verdad? Muchos, ayer justamente viendo un noticiero veía cómo estaban programando una televisión justamente en eso, en la recámara, y el niño estaba ahí pues trabajando, pero es que no hay otro lugar donde ponerla o donde la tengan. Y hay que ver la realidad de nuestro México, que eso es el mayor número de casos, ¿no? Entonces, por eso insisto yo en que el lugar donde esté, nada más tratar de lo que se pueda disminuir esos distractores. Fíjate, Ricardo, cuando estás en la casa y estás viendo a tu hijo trabajar, el maestro tiene a 30, 40 alumnos y se dividen en el brillante, o sea, en el que aprende muy rápido, o sea, saca todas las cosas bien, en el normal, que va aprendiendo las cosas poco a poco y sabe la respuesta, y en el deficiente, que tiene estas alteraciones, que pueden ser 2 o 3 alumnos en el salón. Sí. ¿Cómo los va a diagnosticar el papá? Porque no tiene el entorno de los demás alumnos para hacer la comparación. Sí, ese es un buen dato, muy interesante, porque verdaderamente ahorita que se inicia el ciclo escolar, ahorita que vamos a iniciar el ciclo escolar, muchos padres apenas van a darse cuenta de que el niño no puede leer, no sabe escribir, no puede entender los números,
¿verdad? O se distrae enormemente cuando está haciendo un trabajo. Entonces, esas situaciones apenas van a empezar ellos a observarlas, pero los que ya las tienen, los que ya han sido inclusive diagnosticados con un trastorno del aprendizaje, ellos sí deben en su momento de trabajar sobre el enfoque que ya les han dado los maestros de apoyo, que ya les han dado los mismos maestros, de cómo seguir, se puede decir, lo que ya llevaban de terapia, ¿no? Para que ellos lo sigan haciendo ahí en casa. Pero el otro aspecto, los que son nuevos, los que apenas se van a identificar, definitivamente ellos van a tener que ser, digamos, canalizados para ser evaluados. Porque es muy difícil también poder nada más, sin evaluar a un niño, estarle dando, queriendo trabajar con él, queriendo darle una terapia, queriendo darle un medicamento, no sé. Es muy difícil nada más por platicar. Se necesita verdaderamente una historia clínica, ¿verdad?, bien desarrollada, y poder explorar a los niños, y al mismo tiempo, si es necesario, complementar con esas pequeñas pruebitas que son como juegos para ellos, ¿verdad?, que nos dan entonces la información de cómo andan. Y aquí yo quería hacer un pequeño también paréntesis en que los niños que tienen dificultades en la atención, los niños que tienen dificultades en la lectura, que es muy común esa dualidad, tener problemas de lectura y tener problemas de atención, por lógica, si uno se pone a pensar, si yo estoy tratando de entender lo que estoy leyendo, yo tengo que almacenar eso que estoy leyendo a través de mi memoria, o sea, lo tengo que acomodar, lo tengo que clasificar y lo tengo que dejar en un casillero para que cuando yo lo evoque, ahí esté. Si yo tengo un problema de lectura, como no entiendo lo que estoy leyendo, esa información va a quedar mal almacenada, ni siquiera se va a almacenar en ocasiones. Entonces, cuando yo la evoque, no la voy a encontrar. Entonces, quiere decir que mi información no la estoy aprendiendo. Pero, si aparte de eso yo tengo una dificultad de atención, ese procesamiento de información va a ser lo mismo otra vez en la memoria. No voy a poder almacenar correctamente la información que yo quiero. Porque si bien yo puedo leer bien en ese momento, pero tengo una dificultad de atención, no voy a poder meter la información correctamente como se pretende. Entonces mi memoria, sobre todo esa memoria de trabajo que utilizamos todos los días para resolver hasta los exámenes, ¿verdad?, en los niños, pues se va a ver muy limitada. Se va a ver muy limitada, y entonces ahí médicamente es donde tenemos, cuando nosotros podemos diagnosticar un trastorno, en este caso específico de la atención, ¿verdad?, un trastorno por déficit en la atención, que algunos niños reciben tratamiento médico, un tratamiento médico que va enfocado a mantener, a regular esa atención. Y aquí es importante que los niños que están trabajando en casa con esos, si de por sí ya les estamos ayudando a tener lapsos cortos, darles un tiempo fuera y tener la supervisión de los padres en ese momento, si ellos son candidatos a que un medicamento pueda ayudarles, definitivamente hay que tomar el medicamento ahorita que están en esta parte de la casa, ¿verdad?, porque eso les va a hacer todavía más efectivo el tratamiento médico. Sí, porque el tratamiento médico ha sido efectivo dentro del salón de clases con los 30 niños, más efectivo va a ser cuando se está trabajando nada más de 1 a 1, ¿verdad? Entonces, no suspender los tratamientos médicos, seguir con los tratamientos médicos. Si reciben un medicamento para mejorar la atención y que va a influir también en el rendimiento en general de cómo ellos puedan pues mejorar el aprendizaje, definitivamente tienen que seguirlo como sus médicos lo han prescrito. Y los niños con hiperactividad, ¿cómo se van a valorar ahora en casa? Porque antes se valoraban en la escuela porque estaba el niño y se paraba y se distraía y se volteaba y agarraba las cosas, etcétera, ¿no? Y entonces le llamaba la atención al maestro, y el maestro hablaba a los papás: oye, el niño no pone atención para nada. Daba un ligero paso a ver, trae un trastorno de déficit en la atención e hiperactividad. ¿Cómo se va a hacer ahora en casa esto? Sí, eso es lo que hemos estado comentando, inclusive entre otros médicos, el asunto de que cuando nosotros tratamos de valorar una conducta, en este caso le llamamos síntomas conductuales, a que el niño que le cuesta mucho trabajo sentarse, que una vez que está sentado le cuesta mucho trabajo iniciar lo que se le pide, que una vez que ya está iniciando lo que se le pide, constantemente está entrando y saliendo de lo que hace porque se está distrayendo, se para,
¿verdad? Se está moviendo, no logra seguir esa secuencia y sobre todo no logra terminar lo que inicia. Entonces dice uno, el niño, evidentemente, esos son síntomas conductuales de una dificultad atencional, pero aparte son niños que dentro de su forma de ser, pues son ruidosos, tiran cosas, rompen cosas, se pelean constantemente a veces, discuten y se entrometen cuando están hablando, que es una parte que tiene que ver, por un lado, con la hiperactividad que a veces vemos en ellos, de ser muy inquietos y al mismo tiempo cierta impulsividad. Y eso muchas de las veces es lo que hace que los padres empiecen a notar que por qué su hermano puede tranquilamente terminar un trabajo y ellos no, porque son muy inquietos. Entonces, ahí es un tema diferente con las dificultades de atención que ahorita comentábamos cuando están trabajando con el aprendizaje. ¿Por qué? Porque aquí se mete un problema en la conducta. También, el problema en la conducta significa que les cuesta mucho trabajo quedarse en la actividad, no la hacen y al mismo tiempo pueden en su momento tener una actividad que los haga que constantemente sean regañados porque hacen cosas sin pensar, sobre todo en esas etapas de primaria, cuando están muy pequeños. Hay que recordar que si esta dificultad en secundaria y no se diga en preparatoria está presente, pues conlleva a diferentes resultados, son más serios. Digamos, un muchacho de 17 años con una gran impulsividad e inquietud no es lo mismo a un niño de 6 años con una gran impulsividad e inquietud, porque ya se tienen diferentes, estamos en diferentes rangos sociales, ¿verdad? Sobre todo por la edad. Entonces, ellos, si llevan un tratamiento médico, definitivamente que ahorita, aunque estemos dentro de la parte de nuestro confinamiento todavía y lo vamos a hacer todo en casa, deben de seguir con su tratamiento médico. Si ellos llevan un tratamiento en el cual, sobre todo adolescentes y niños más grandes o jóvenes más grandes, en los cuales se trabaja mediante una técnica cognitivo-conductual, que es necesario estar interactuando, quizás ese sí se puede por vía online, ¿verdad? Estar con su terapeuta, que la sigan también, que no la vayan a suspender, porque eso hace que se adapte uno mejor. De hecho, yo les decía algo, siempre les he dicho que los niños que tienen estas dificultades de conducta, los niños que reúnen todo el espectro de un trastorno por déficit de la atención con hiperactividad, donde sus principales dificultades son de conducta, son niños que son constantemente castigados desde muy tempranamente porque no hicieron o porque hicieron de más. Y aparte de que son constantemente castigados, hay que pensar que esos niños no reciben esa satisfacción de terminar las cosas. Y eso es algo que no se ha estudiado mucho, pero es algo que uno lo ve todo el tiempo, porque si yo hago algo y lo termino, mi cuerpo, mis sustancias que mi cerebro mismo secreta, ¿verdad? Me hacen haber tenido una satisfacción de haber terminado. La parte más básica de una sensación de alivio son nuestras excretas, ¿no? O sea, uno tiene ganas de ir al baño, orinar, va y orina. Y ya viene una sensación de satisfacción. De satisfacción que uno tuvo. Bueno, en las conductas, cuando uno juega, cuando uno termina un trabajo, cuando le piden que haga algo, es lo mismo. Y esa satisfacción, muchos de los niños con este trastorno por déficit de la atención con hiperactividad, por sus mismas dificultades conductuales, no las llegan a tener. Y esto va como que haciendo una pequeña bolita de nieve que cada vez se va haciendo más grande. Y va a llegar un momento, sobre todo cuando entran a la adolescencia, si esto ha perdurado toda la primaria, pues que ellos van a tener una dificultad desde el punto de vista social. Por frustraciones. Por frustraciones constantes, van a estar ansiosos, van a estar deprimidos y entonces su conducta va a ser más difícil de regular. Fíjate, ya por último, una situación. Viene la evaluación al término. Entonces, conoceremos los exámenes, aquellos que se le mencionan que son de confusión múltiple, ¿de acuerdas? Sí. En una persona con dislexia, si no entiende, sí, no. y luego le dan un examen de confusión múltiple, de opción múltiple. No. ¿Qué pasaría con o sea, estos pacientes se les solicita que se les haga un examen distinto para poder ser evaluados? No, definitivamente. Cuando, en este caso, volviendo otra vez a lo de la lectura, cuando identificamos al niño que tiene un trastorno específico de la lectura, una dislexia del desarrollo, los maestros inmediatamente dicen, ok, tú no estás leyendo bien no porque yo no te esté enseñando bien
o no porque no veas bien, tú no tienes un problema de visión, no usas lentes, no es necesario que uses lentes para eso, sino estás leyendo de manera inadecuada porque algo en tu cerebro te hace que no entiendas lo que estás leyendo. Entonces, yo lo que quiero es que tú aprendas que 2 y 2 son 2, más 2 son 4. Yo quiero que tú aprendas a poner tu nombre. Yo quiero que aprendas que existen diferentes tipos de plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un conocimiento que yo quiero que tú aprendas. Pero ese conocimiento generalmente lo aprendes por lo que ponemos en lo que lees. Entonces, lo primero que sale a relucir es decir, ok, tú no puedes tener conocimiento de lo que lees, pero sí aprendes si yo te lo estoy platicando, que eso es la mayoría de los niños lo hacen. Si yo te lo cuento, como era antes de que existiera la escritura, pues todo era nada más platicado. Y muchas de la información que se daba con anterioridad era nada más platicada a través del área verbal. Entonces muchos de los niños pueden aprender toda la información necesaria que reúne el requisito de lo que se les va a evaluar. Y entonces lo que hace uno es leerle las preguntas. Si es algo mediano, leve o mediano, te leo la pregunta para que tú me contestes, porque no vas a entender lo que estás leyendo, lo que te estoy preguntando. Me vas a contestar otra cosa. Pero si yo te leo la pregunta, sí. O la otra, llegar al extremo de decir, ¿sabes qué? Te voy a poner el examen oral. Porque yo sé que tú no lees nada. O sea, no entiendes nada de lo que lees. Pero yo sé que tú sí sabes, ¿verdad? Que hay diferentes tipos de montañas, que los cerros se llaman así, que Entonces yo te lo pregunto y yo sé que tú sabes, pero la Secretaría nos hemos encontrado por ahí con algunos maestros que nos dicen, es que un requerimiento es que yo tenga un examen, que le tengo que poner un examen escrito. Y entonces hoy ya han cambiado mucho esto afortunadamente, ¿verdad? En el sentido de que estos requisitos sí, no, pues el requisito es el mismo, ¿verdad? El examen escrito, pero ahora sí los maestros tienen la posibilidad no de ayudarle, porque a veces se confunde, es que le dimos una ayudita. No le estás ayudando. Le estás favoreciendo, le estás adaptando algo en lo que él no puede. Es como si quieras que una persona que tiene una dificultad para caminar, pues entre educación física a correr, pues no puede, o sea, es imposible. No puede, no lo tiene. Y es lo mismo con los niños con los problemas de lectura. Si no puedes leer y quieres evaluarlo, pero lo que quieres evaluar son los conocimientos que él debe de adquirir, él los puede adquirir a través de la vía auditiva y no necesariamente de estar leyendo. Claro que uno busca que ellos lean, pero entonces si tú le valoras de conocimientos a través de un formulario, pues lee las preguntas, ¿verdad? O de plano hazle las preguntas directas, orales, y que te las conteste. Ese es un debate, no es algo que todo el mundo lo acepte tan fácilmente. Pero digo, es una situación como estamos ahorita hablando de cómo estamos en estos tiempos, pues cómo le van a hacer para evaluar también ese grupo de niños. No nada más ese grupo de niños, sino a todos los niños, ¿verdad? Que van a ser, me imagino, todavía por exámenes escritos. Ahí, la verdad, yo eso se lo dejo a los maestros. Ellos son extraordinarios en este tipo de situaciones, lo conocen mucho mejor que nosotros, cómo evaluarlos, pero lo más probable es que sean escritos, pero hay que pensar que ese grupo de niños que tienen dificultades de lectura deben de ser evaluados de otra manera, no a través de lo escrito, porque es lo que ellos no pueden realizar. Lo último para irnos. Pues yo lo que les pudiera dejar de mensaje es que estamos en una nueva realidad. Hay un grupo de niños que tienen trastornos del aprendizaje ya bien definidos y uno como no queda otra más que papá, mamá, el hermano mayor, la hermana mayor, los que estén ahí a la casa, deben de participar en la educación del que verdaderamente está batallando. Entonces a los niños recordar las indicaciones sencillas, ¿verdad? Utilizar tiempos cortos para que su atención sea enfocada nada más en tiempos cortos de 15, 20 minutos, darles tiempo fuera para que después vuelvan a tener otras sesiones pequeñas, que las sesiones de la mañana sean menos largas y buscar toda la manera de cómo evitar distractores dentro de donde ellos están trabajando. Y no perder la fe también porque uno como papá o como mamá diga no puedo, no, sí pueden, ustedes siempre han podido. Si no, no estaríamos aquí nosotros. Así es, claro que sí. Muchísimas gracias, Andale, Ricardo, pues. Te lo agradezco. A todos ustedes que nos han estado escuchando en vivo. Y si no lo escucharon, bueno, puedes meterte a YouTube. Ahí, Doctor Córdoba Entre Amigos, nos das un clic en la campanita, te suscribes y te vamos a estar dando estos programas.
Estamos en un aprendizaje, hemos visto cómo vamos a cambiar, cómo ha cambiado desde marzo nuestra vida y pues a seguir cuidándonos. La dirección de este programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera, en el audio control Benjamín Rivera Chico, el doctor Ricardo Sevilla Castillo y un servidor Roberto Córdoba. Les damos las gracias y los esperamos aquí el próximo martes. Hasta pronto. Voces Online Radio presentó Entre Amigos, tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.